Adelante, licenciado. Queda en el uso de la palabra. De acuerdo. Muy buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Si hay algún problema con el audio o con la proyección de la pantalla, me lo hacen saber, por favor. Listo, comenzamos entonces. Ya, a ver, agradecer en primer lugar a CEFOCAP por la invitación y también a cada uno de ustedes por su participación. El tema que vamos a desarrollar la noche de hoy es modernización de la gestión pública y sus sistemas administrativos. Como bien se comentó, este curso, bueno, este tema vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Esta es la primera parte. Hablar del tema de modernización es un tema que ya lo hemos escuchado hace muchos años atrás, ¿no? No es un tema nuevo, no es un término que recién se está comenzando a utilizar, o sea, ya son varios años, ¿no? Entonces, como tal, ha habido un proceso de actualización, de mejora. Hemos tenido una política, ¿no? Una política de modernización. Eh, Hoy en día ya esa política ha sido actualizada, ¿no? Anteriormente era hasta el 2021, ahora ya se ha extendido hasta el 2030, ¿no? Entonces, vamos a tratar de rescatar conceptos, ideas, planteamientos de ambas políticas, ¿no? Porque hay cosas que, si bien es cierto, en el diagnóstico que se realizó inicialmente, fueron planteadas, sin embargo, no se terminaron de implementar, ¿no? Entonces, este es un proceso permanente, es un proceso continuo, ¿no? Teniendo en cuenta que la gestión pública, la gestión pública tiene que adecuarse, ¿no? A las necesidades, a las circunstancias de las personas, ¿no? Hemos tenido un tiempo de pandemia en el cual la gestión pública se ha tenido que adecuar a la pandemia, ¿no? Ahí hemos visto, por ejemplo, que las contrataciones han tenido cierta simplificación, ¿no? Se ha hecho compras o adquisiciones de manera directa, ¿no? Por un estado de emergencias, ¿no? El tema presupuestal también ha tenido cierta flexibilidad porque se ha permitido hacer modificaciones, transferencias. Entonces, la gestión pública es dinámico, ¿no? Se va adecuando a las circunstancias, a las situaciones, al contexto por el cual atraviesa tanto la población como también el Estado, ¿no? Entonces, tomando como referencia este último punto, vamos a comenzar. Sobre la gestión pública hemos tenido diversas teorías, diversos modelos, ¿no? Entonces, tal vez de los más conocidos en algún momento que hemos escuchado es este modelo, ¿no? El modelo tradicional, ¿no? El modelo burocrático beberiano, ¿no? Entonces, este es un planteamiento que se dio ya hace muchos años atrás. Y hoy en día hay personas, y tal vez en algún momento también ustedes hayan escuchado, ¿no? De que este es un modelo ya desfasado, un modelo que ya no se aplica actualmente o que ya no sirve, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer algunos comentarios y vamos a ver de que sí, ¿no? O sea, si bien es cierto, tiene ciertas limitaciones, ciertas deficiencias, pero su planteamiento inicial todavía sigue vigente hoy en día, ¿no? Entonces, este modelo tiene muchas características. Aquí estoy concentrando las principales características. Por ejemplo, este modelo proponía una jerarquía, ¿no? O sea, que las organizaciones se organicen en jerarquía, o sea, que haya un jefe, que debajo tengamos directivos de cargo medio o de rango medio, debajo tengamos tal vez jefes de equipo y el personal, ¿no? Es la jerarquía. Y hoy en día todas las organizaciones funcionan de esa manera, ¿no? O sea, todas nuestras organizaciones en el sector público tienen una jerarquía. Es por eso que hay un alcalde, debajo está el gerente municipal, debajo están los gerentes de línea, debajo están los subgerentes. Lo mismo sucede con el gobierno regional, lo mismo sucede con los ministerios y otras entidades, ¿no? Nuestra organización es en base a jerarquías y eso no está mal, ¿no? De esa manera es que funcionan todas las entidades. El otro tema es el de la legalidad, ¿no? Que era también una característica, en el cual se establecía que todas las acciones, las actividades que vamos a realizar, pues tengan un marco legal, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, realizar alguna actividad, esto tiene que estar respaldado en alguna directiva,
instructivo o en alguna norma, ¿no? Eso es lo que se proponía, ¿no? El otro tema son los procedimientos. Y los procedimientos también es lo que se realiza, ¿no? O sea, en la gestión pública llevamos a cabo una serie de procedimientos. O sea, ingresa un documento de alguna persona que realiza algún trámite, sí o sí tiene que seguir una secuencia. O sea, ingresa promesa de partes, luego a dónde se deriva. Se deriva a tal área, esa área a otra. Entonces tenemos ya procedimientos. ¿Y está mal tener en la gestión pública procedimientos? No, o sea, hoy en día trabajamos, todas las entidades tienen una serie de procedimientos. Y por último, también se consideraba el tema de la meritocracia, ¿no? La meritocracia también es algo positivo, es algo bueno, ¿no? Entonces, viéndolo de esta manera, lo que se proponía con este modelo, o sea, no era del todo malo. Pero ¿qué sucedió? Es que al momento de implementar, se hizo de una manera inadecuada, se tergiversó algunas cosas, ¿no? Entonces, la jerarquía se volvió algo así como una tiranía, ¿no? Donde el director, el gerente, el jefe de equipo hacen las cosas sin considerar a su equipo técnico, a su equipo de trabajo. Y eso es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Esas decisiones que muchas veces son cuestionadas, lo hacen personas que ocupan cargos directivos, muchas veces sin la experiencia, sin el conocimiento necesario. Y nos sorprendemos, ¿no? O sea, ¿cómo es que se pueda tomar una decisión tal si hay personal preparado, con conocimientos suficientes? Es porque esa jerarquía se ha convertido en una autarquía, podríamos decir, ¿no? O sea, donde la cabeza decide e impone las cosas. El tema de la legalidad, ¿qué pasó? Que hoy en día, por ejemplo, si queremos hacer algo, todo tiene que estar escrito. Y si no hay algo escrito, simplemente no lo hacemos, ¿no? Lo mismo sucedió con los procedimientos. Se volvieron engorrosos, son tantos los procedimientos que debemos de realizar, ¿no? O sea, realizas un trámite, muy bien, pero ¿por cuántas oficinas pasa nuestro documento? Pasa por un área, otra área, y para que se emita una resolución, ¿cuántos vistos buenos, cuántos sellos tienen, ¿no? Entonces, a veces cosas que se podrían resolver de manera así rápida, demora tanto porque tiene que pasar por una serie de áreas de oficinas, ¿no? La meritocracia, lo mismo, ¿no? Hoy en día sabemos que las convocatorias son muchas veces dirigidas, ¿no? O sea, se trata de que se está cumpliendo el proceso, pero son en la práctica dirigidas a algún amigo, algún familiar, ¿no? Entonces, el modelo como tal, su planteamiento sí era bueno, pero al momento de implementar, ahí es donde se implementó de una manera que no era la adecuada, ¿no? Entonces, viendo que no funcionaba este modelo, es que se plantea un nuevo modelo, ¿no? Que es el modelo gerencial de la nueva gestión pública, ¿no? Entonces, ahí se trata de corregir o mejorar algunos aspectos que no habían sido considerados aquí. Por ejemplo, el tema de la descentralización y la autonomía. ¿A qué está referido? Pues que todo ya no se va a decidir desde un nivel central. O sea, si aquí teníamos un jefe, un gerente, un director que decidía todo, o sea, desde un nivel central, con la descentralización esa decisión se le delega a los gobiernos subnacionales, tanto regionales como locales. También tenemos instituciones que son autónomas, ¿no? O sea, por ejemplo, los organismos reguladores, las decisiones que toman tienen esa autonomía. Ya a nivel constitucional tenemos los organismos constitucionalmente autónomos que también su nombre mismo indica, ¿no? Que tienen esa autonomía. Entonces, de esa manera, el poder de tomar una decisión no se queda concentrado en un solo centro, sino que se delega, ¿no? Se le da esa facultad a otros niveles de gobierno. Obviamente no solamente es el poder de tomar la decisión, sino también conlleva la responsabilidad de esas decisiones. También se implementa en la nueva gestión pública lo que es la competencia y los incentivos. Es por eso que tenemos los incentivos a la gestión municipal. Ahí las municipalidades, ¿no? O sea, tienen que cumplir los indicadores, algo así como que compiten por lograr cumplir esas metas que pone el MEF y si cumples, te dan un incentivo. Hay otros incentivos también para el personal, ¿no? Le ponen metas, cumple y se les da como un tema de incentivos, ¿no? En especial he visto, por ejemplo, para el personal de salud, ¿no? O sea, que son como convenios que realizan. También creo que en el sistema de justicia, al cumplimiento de ciertos indicadores, ciertas metas, reciben incentivos.
El otro tema es que ya no está orientado tanto a los procedimientos, que es dentro de la entidad, o sea, los procedimientos son dentro de la entidad, sino que ahora va a estar orientado hacia la población, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. Los resultados son los cambios, ¿no? ¿Qué cambios queremos ver en las personas, en los niños, en las gestantes, en los estudiantes, a ese grupo que va dirigido la intervención que realiza el Estado? Y también se agrega lo que es el tema de indicadores y sistemas de evaluación, ¿no? O sea, los indicadores nos sirven para poder medirnos, estoy avanzando, me estoy quedando, entonces con los indicadores yo puedo hacer un tema de seguimiento, puedo hacer evaluaciones. Y para esto obviamente necesito datos, ¿no? Necesito información. Luego vamos a comentar un poco más sobre eso. Ahora, aquí también se plantea un enfoque que está vinculado con la gobernanza, ¿no? Entonces, ya no siendo suficiente estos puntos que hemos mencionado aquí, eh, ya la decisión que vayan a tomar nuestras autoridades por sí solos no está dando los resultados que se espera, ¿no? Entonces, de esa decisión que toman nuestras autoridades políticas, al menos en lo que son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, se busca que esa decisión se tome en conjunto con la sociedad. Es por eso que hablamos hoy en día, por ejemplo, del presupuesto participativo, donde es la población la que se involucra en las decisiones que va a tomar la autoridad local. Luego, el otro tema es la creación y enfoque en el valor público, ¿no? Este tema del valor público luego lo vamos a comentar más a detalle. También aquí se busca trabajar lo que es las redes, ¿no? Las redes y la gobernanza. ¿Por qué las redes? Porque muchas veces cuando un nivel de gobierno realiza una intervención, hay funciones que son compartidas con el gobierno regional y con el gobierno nacional. Por ejemplo, funciones en educación. ¿Una municipalidad puede llevar a cabo alguna inversión en educación? Sí, sí puede. Un gobierno regional también, el Ministerio de Educación también. Lo mismo sucede, por ejemplo, con agricultura, con salud, ¿no? Entonces, si queremos realizar este tipo de intervenciones, tiene que ser de manera articulada, ¿no? Entre niveles de gobierno, pero también ahí se va a considerar, pues, que participen las otras organizaciones que forman parte de la sociedad civil, ¿no? Como las ONGs, las iglesias, que muchas veces no son tomadas en cuenta cuando se realizan intervenciones públicas, pero que influyen bastante, ¿no? En los resultados de esa intervención. El tema de la transparencia también, lo que se realiza en la gestión pública debe de ser de acceso hacia la población. El tema de la rendición de cuentas, también, ¿no? O sea, hoy en día las decisiones, la gestión, los resultados tienen que ser rendidos, tienen que ser evaluados. Y para eso se han establecido mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Mínimamente 2 veces al año las municipalidades hacen su rendición de cuentas ante su población. Lo mismo sucede con los gobiernos regionales, ¿no? Eso hace 2 años ha sido actualizado la ley orgánica de municipalidades y de gobiernos regionales y mínimamente se realiza, si no me equivoco, es en abril y en octubre este tipo de evaluaciones. Muy bien, continuamos. Entonces, en ese cambio de modelos que hemos planteado, ¿cuál es el rol que va a jugar el servidor público? O sea, cada uno de nosotros que trabajamos en las entidades públicas, ¿qué rol nos toca desarrollar, ¿no? Entonces, en este primer modelo, en el burocrático beberiano, el rol que normalmente cumple un servidor público es el rol de administrador. ¿Y a qué nos referimos con administrador? De que cuando tú trabajas en una entidad pública, te van a dar recursos, te van a dar un escritorio, te van a dar una silla, te van a dar materiales, te van a dar documentos, te van a dar presupuesto, te van a dar tal vez personal a cargo, entre otros recursos. Entonces, ¿tú qué haces con esos recursos? Pues los administras, ¿no? Tienes presupuesto, lo ejecutas, haces las compras, haces la distribución. Ese es el rol que jugamos, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido? Que hoy en día los recursos ya son escasos, los recursos son insuficientes. No existe ninguna entidad que te diga, yo tengo el presupuesto que necesito, ya no necesito más presupuesto. Todos necesitan más presupuesto. Una municipalidad te va a decir, necesito más presupuesto. Un gobierno regional, lo mismo, o sea, todas las entidades necesitan más presupuesto.
Entonces, si no tienes los recursos necesarios para poder desarrollar tus actividades, este rol de administrador ya no es suficiente. Entonces, el rol que cumple el servidor público en esta nueva gestión pública es el rol de gestor. ¿Y qué significa ser gestor? Pues que te asignan, por ejemplo, presupuesto, ya. Tú necesitas, no sé, pongamos 100.000 soles, 100.000 soles para desarrollar alguna actividad. Muy bien. Entonces, te distribuyen el presupuesto y te llega a 60.000. Entonces, si tú asumes el rol de administrador, vas a ejecutar los 60.000, vas a organizar tus actividades en base a ese presupuesto que te han asignado. Pero aquí en esta nueva gestión pública, lo que hace este gestor es buscar alternativas, buscar alianzas, ver, o sea, por ejemplo, en el lugar donde vivo, en el lugar donde trabajo, ¿tenemos universidades? Sí. Entonces, las universidades tienen, ¿no?, un área que se encarga de apoyar a la población, hay un área de proyección social. ¿Tenemos empresas extractivas? En algunas zonas existen, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, pueden haber empresas, no sé, relacionadas con la minería, relacionadas tal vez, no sé, con los árboles, la tala de árboles, o en, no sé, grandes negocios. En todo lugar hay, ¿no? Entonces, podemos ver opciones de poder trabajar con estas empresas. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, cooperación internacional, tenemos ONGs, tenemos a la misma población que se puede organizar. Entonces, el rol que juega ahora el servidor público es el de gestionar los recursos que se le asignan. Y eso es lo que en realidad muchas personas hoy en día están realizando, porque en las reuniones que he tenido, o sea, siempre la mayor problemática es que no tenemos presupuesto. Pero hay una serie de alternativas, ¿no? Por ejemplo, necesito equipos, muy bien, no hay presupuesto para comprar equipos, pero hay una entidad en el sector público que incaute equipos, ¿no? Equipos, unidades móviles, Pronavi, ¿no? Entonces, necesitas, no sé, algún vehículo, tú puedes realizar las gestiones para que algún vehículo que ha sido incautado, diversas modalidades de actos ilícitos, te lo puedan asignar. O sea, hay formas, hay alternativas, ¿no? Y no nos podemos quedar simplemente de que no tengo recursos, no tengo presupuesto y por eso no realizo la actividad. Entonces, esto es como un cambio de paradigma, ¿no? De los servidores públicos. Muy bien. Eh, ¿Qué es un Estado moderno? Ya lo hemos ido comentando, es un Estado que está dirigido, que está orientado hacia las personas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas características, lo vamos a leer rapidito estas características. En primer lugar, que presta bienes y servicios de calidad. Eso es lo que se busca de un Estado moderno, que incorpora a las personas en el diseño de las políticas públicas, o sea, que participemos en en el desarrollo de las intervenciones, ¿no? ¿Qué va a realizar? ¿Qué tipo de intervención vas a realizar? Ah, muy bien. Mira, esta intervención está relacionada para los niños. Entonces, ¿quién debe de participar? Las madres, puede participar la escuela, puede participar tal vez otra organización, no sé, que esté vinculado con los niños. O sea, ¿por qué dejar solo de que el ministerio o el gobierno regional desarrolle una intervención que sabemos que va a terminar afectando o involucrando a los niños? Muy bien. Luego también un Estado moderno identifica las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ¿no? Esto va relacionado con el punto anterior. Simplifica los trámites. Más adelante vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que estoy mencionando aquí. Simplifica los trámites, mejora el funcionamiento para alcanzar resultados, tiene sus objetivos bien delimitados, bien definidos, hace una asignación de recursos adecuados, articula las intervenciones que va a realizar entre diversas entidades y también en el sector privado, es ético, íntegro y rinde cuentas, ¿no? Estas son algunas características que nos plantearon en el diagnóstico que se realizó para trabajar, ¿no?, la política de modernización de la gestión pública. Muy bien, entonces hecho esa introducción, vamos a comentar entonces sobre este tema, la modernización de la gestión pública. ¿Por qué debemos de modernizar? O sea, ¿cuál es la necesidad de modernizar la gestión pública? Es porque tenemos un problema. O sea, si algo queremos cambiar, mejorar, es porque hemos identificado algún problema, ¿no? Entonces, este problema que tenemos, ¿cuál es? Es este, que el Estado tiene un bajo desempeño. Y como tiene un bajo desempeño, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que desconfiamos. Hoy en día vivimos esta situación, ¿no? Desconfiamos de nuestras autoridades. Estamos insatisfechos con los servicios que nos dan.
Y estos últimos años hemos sido testigos de esta situación porque ha habido una serie de manifestaciones, de protestas que han incrementado los hechos delictivos, los robos, los asaltos, y el Estado, ¿qué ha hecho? ¿No? O sea, el cuestionamiento es qué hace el Estado ante ese problema. Se ha incrementado la delincuencia, ya, pero ¿qué hace el Estado? Ya, ¿qué decimos? ¿Cuál es la respuesta? Que no hace nada. Entonces, esto está relacionado con el desempeño, ¿no? Entonces, aquí se tienen, ¿no?, algunos detalles sobre este punto. Por ejemplo, que es ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. O sea, lo que hace el Estado no está orientado al ciudadano. Y eso lo vivimos, ¿no? O sea, ¿cuánto de nosotros hemos pensado de esa manera en algún momento, hemos escuchado a los analistas políticos sobre este tema, ¿no? O podemos ver simplemente en las leyes que emite el Congreso, ¿no? ¿Qué tanto está orientado hacia el ciudadano, ¿no? Podemos tener opiniones de diversos tipos, pero lo que se percibe es que no, o sea, que no está dirigido, o sea, que esas leyes que se emite o que esos decretos que saca el gobierno no está orientado al ciudadano, ¿no? Sino que muchas veces pareciera que está orientado a intereses particulares, ¿no? ¿Qué más tenemos? Es que la otra problemática es que se tiene dificultades para realizar buenos planes, ¿no? Buenas intervenciones, ¿no? Que se articulen con el presupuesto. O sea, tenemos una serie de políticas, tenemos muchos planes, pero esos planes no tienen presupuesto. ¿Qué puede hacer un plan sin un presupuesto? Tu plan, el planteamiento de tu plan puede resolver el problema. O sea, en la teoría, con tu plan, tú resuelves el problema de la desnutrición en el Perú. Ya muy bien. Pero si no tiene un respaldo presupuestal, ¿te servirá de algo? No, no. Entonces, ese es uno de los problemas también que tenemos, que nuestros planes, que nuestras intervenciones, que nuestras políticas no están articulados con el presupuesto. O sea, van cada uno de manera separada. Asimismo, tenemos infraestructura, equipamiento insuficiente, ¿no? O sea, tú vas a un hospital, el equipo está malogrado. Vas a una escuela, no tiene mantenimiento. Vas a la comisaría, ¿qué pasa con las camionetas? No tienen combustible. Entonces, de esa manera se podrá prestar o dar un servicio difícil, ¿no? Inadecuadas políticas y gestión de recursos humanos, ¿no? Hablar de recursos humanos es un tema realmente complejo, ¿no? O sea, se han incrementado tanto las modalidades de contrato. Tenemos personal que realiza lo mismo que está contratado bajo el régimen 276, otro 728, otro 1057, lo que es CAS, otros son locadores. El CAS ahora hay CAS permanente, CAS transitorio. Tenemos del servir, ¿no? O sea, algunos ya han transitado al régimen del servicio civil. Entonces, tenemos tantos regímenes laborales, por ejemplo, los profesores tienen su propio régimen laboral, el personal de salud también, la policía también. Entonces, si queremos implementar políticas, es complicado. O sea, es bastante difícil cuando lo tienes así, separado en pequeños grupos, ¿no? La idea era que con la ley del servicio civil sea uno solo, ¿no? Pero por el contrario, ahora se han subdividido en más regímenes todavía, ¿no? El tema de la carencia de sistemas y métodos de gestión de la información, ¿no? Hoy en día, si queremos tomar una decisión, ¿qué es lo primero que necesitamos? Información. En la pandemia pasó eso, ¿no? Un ejemplo bastante práctico es cuando se quiso dar el bono, ¿no? El bono para las personas que necesitaban, ¿no? Que se quedaron sin empleo, las personas de bajos recursos. Pidieron información. ¿Quiénes son esas personas? ¿Teníamos esa información? No había. Entonces, personas que necesitaban ese dinero no recibieron. Y personas que no necesitaban porque tenían un trabajo, tenían un ingreso, sí recibieron. O sea, yo mismo he visto, ¿no?, esta situación de que personas que tienen están recibiendo sus bonos. Entonces, esa información o ese acceso a los datos, a la información, se transmite para todo lo demás, ¿no? Se quiso comprar respiradores mecánicos, ¿no? Ya, ¿cuántos hay en el Perú? No había esa información. Entonces, sin información, ¿qué tipo de decisiones se puede tomar, no? Y eso mismo sucede en las municipalidades. Ingresemos, por ejemplo, a los portales donde se brinda información. Vamos a encontrar información del 2017, información del 2019, información del 2020. Información actual es muy escaso. Entonces, con con ese tipo de información, ¿qué decisiones se podrían tomar, no? Luego también tenemos el tema del seguimiento y evaluación. En el Perú no se realiza o es muy escaso el seguimiento y la evaluación. Normalmente, ¿a qué se limita el seguimiento? Cuando te dicen seguimiento o te dicen evaluación, ¿en qué consiste la evaluación? Es simplemente la ejecución presupuestal. O sea, escuchamos en los medios de comunicación que te dicen, ¿no?
Mira, tanto por ciento ha ejecutado su presupuesto, una municipalidad, un gobierno regional. En los trimestres, no escuchamos. eh, Tal gobierno regional ha gastado solamente el 30% de su presupuesto y estamos ya en el primer semestre. Y hay municipalidades, hay gobiernos regionales que sí han gastado, no sé, un presupuesto que corresponde a la fecha. Pero ese no es seguimiento, eso no es evaluación. La evaluación tiene que ver si ese gasto que se ha realizado está produciendo resultados, está produciendo cambios en la población. Si yo he destinado presupuesto para educación y se ha ejecutado, se ha gastado, ya, muy bien, pero ¿qué me debería de interesar cuando yo hago seguimiento, cuando hago evaluación? Que los niños hayan mejorado su comprensión lectora, que los niños resuelvan o capten mejor, aparte de las matemáticas. Ese es seguimiento, esa es evaluación. O sea, evaluación no es cuánto ha gastado de su presupuesto. Eso es una pequeña partecita, ¿no? Lo que nos debería de interesar a nosotros son los resultados. En el Perú, pues, ese tipo de evaluación son muy, muy escasos. Los procesos de producción, la articulación intergubernamental, o sea, el tema de la articulación, si el alcalde, por ejemplo, no es del mismo partido político que del gobernador, simplemente no se le ayuda, ¿no? Por el contrario, se le busca perjudicar. Y eso, por ejemplo, se ve también en Lima Metropolitana, ¿no? O sea, se quería ejecutar una obra. Ya, muy bien. ¿Quién da las licencias? ¿Quién da las autorizaciones para la ejecución de obras? Es la municipalidad. Así está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero no quería dar esa autorización, ¿no? O sea, pasó meses todavía, hubo apelaciones, se envió documento al Tribunal Constitucional para decir que con una ley no se le puede quitar el derecho a una municipalidad de que dé la autorización. Entonces, ¿de qué articulación estamos hablando, no? Y por último, también el diseño de las estructuras, cómo se organizan nuestras entidades públicas, ¿no? Esa organización que tenemos hoy en día es de hace muchos años atrás, responden a la necesidad que tenemos, o sea, esa estructura que tiene la municipalidad, el gobierno regional, el ministerio, responde a la necesidad que tiene la población. Esa es la problemática que se ha planteado, ¿no? Entonces, en base a este diagnóstico, en base a este diagnóstico, entonces se dice, sí, es necesario pues modernizar la gestión pública, ¿no? Y lo que se esperaba era esto, ¿no? Un Estado moderno que esté orientado a la población, unitario, obviamente, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Mira, todo lo que se buscaba, esto es la parte, lo que se soñaba, ¿no? Lo que se buscaba, lo que se quería que sea la gestión pública, que sea nuestro Estado, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Ya, entonces hemos hablado que sí, que es necesario modernizar, pero ¿qué es la modernización? O sea, ¿qué es modernizar la gestión pública? Modernizar la gestión pública es un proceso y como tal no lo vamos a realizar de la noche a la mañana. Como les digo, o sea, el 2013 se planteó la política, ¿no? La primera vez que se mencionó la palabra de modernización es el año 2003. La política de modernización de la gestión pública, la primera política, se trabajó el 2013. Ahora estamos en otra política, ¿no? En una mejora, en una actualización de esa política. Entonces, es un proceso que va a tomar tiempo. Podríamos decir que es permanente, o sea, no va a llegar un momento donde digamos, ya modernicé la gestión pública. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir de acuerdo a los avances tecnológicos, tiene que ir de acuerdo a los cambios en la población, tiene que ir de acuerdo a los cambios en la economía. Y eso es dinámico. O sea, en algún momento en la economía vamos a estar bien, en otros momentos vamos a estar no sé, en inflación, en recesión. Entonces ahí tiene que irse adecuando, ¿no? Ahí tiene que irse modernizando, tiene que irse cambiando, tiene que ir actualizándose la gestión pública. Entonces, este proceso es permanente e involucra la parte técnica y la parte política. Muchas veces el error que se comete es querer hacer un cambio, es querer hacer una mejoría, solamente centrándote en la parte técnica. Tú dices, mira, yo soy técnico, yo conozco de mi tema, yo conozco de agricultura y yo sé cómo se solucionaría la poca producción de las áreas agrícolas. Ya, mira, con esto se soluciona. Esa es la parte técnica, o sea, la parte del que conocen los ingenieros. En el tema de la salud, se puede solucionar el tema de la atención de salud, la desnutrición, la anemia, la mortalidad, con todo esto. Muy bien, eso es la parte técnica que conocen los médicos. Lo mismo en el tema educativo, conocen, ¿no? Pero si queremos implementar realmente la modernización de la gestión pública, no es suficiente la parte técnica, tiene que ir acompañado de la parte política. ¿Y por qué de la parte política? Porque finalmente, ¿quién toma la decisión? No es el técnico.
O sea, el técnico puede tener un planteamiento insuperable, un planteamiento muy bien sustentado, con evidencias, pero ¿quién va a tomar la decisión de cuál va a ser la prioridad del sector, de la entidad, del gobierno regional, de la municipalidad? ¿Quién va a tomar? Va a ser un político, va a ser la parte política, va a ser un gerente, va a ser el mismo alcalde. Entonces, este sustento, este trabajo, este proceso debe ir de la mano, la parte técnica con la parte política, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr eso? Fortaleciendo aptitudes. Las aptitudes, ¿con qué está vinculado? Con la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de realizar algo. Cada uno de nosotros tenemos aptitudes que hemos logrado gracias a la preparación, gracias al estudio, gracias a la experiencia. La aptitud es que yo pueda realizar algo, ¿no? O sea, que tenga las características, el conocimiento necesario para hacer algo, una actividad, una tarea, una acción. Muy bien. Entonces, en la parte de la gestión pública, ¿necesitamos personal preparado? Sí, muy bien. Entonces, que tenga las aptitudes. Entonces, tengo que fortalecer esas aptitudes. Pero es suficiente fortalecer las aptitudes, tener profesionales con maestrías, con doctorados, con diplomados. Sí es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene que ver la otra parte de las actitudes. ¿Cómo es el trato que recibimos muchas veces cuando vamos a algunas entidades? Tenemos de todo tipo, ¿no? Personas que responden bien, que respondan mal, personas que no están en el trabajo, personas que no quieren hacer su labor, personas que son conflictivas. Entonces, no solamente es la preparación, sino también cómo es la actitud de esa persona. Y ahí es a veces lo complicado de querer implementar cambios, ¿no? O sea, hoy en día, ¿qué se está trabajando bastante? Las tecnologías, la inteligencia artificial, los datos. Pero hay personas que simplemente no les interesa porque involucra de que tienen que aprender cosas nuevas. Y como yo he hecho lo mismo año tras año tras año, ¿me van a pagar más? No. Simplemente entonces no lo hago. Y ahí es donde la mayor dificultad que se presenta, ¿no? En las actitudes que adoptan las personas. La parte interna, la parte de los procesos, pues está relacionado con la simplificación, con el tema de los sistemas funcionales y administrativos, las estructuras, ¿no? O sea, si estamos cambiando, si estamos modernizando, ¿por qué conservar la misma estructura orgánica de las entidades? ¿No se debería de mejorar? Entonces, eso también está considerado dentro de la modernización. Continuamos. ¿Qué cosas comprende modernizar la gestión pública? Y aquí sí vamos a detallar, ¿no? Todos estos puntos. En primer lugar, simplificar los trámites. Ha habido avances, sí, ¿no? O sea, hoy en día tú vas a hacer tu trámite, a ver, retrocedamos unos años atrás, unos 10 años atrás, por ejemplo. Tú ibas a hacer tu trámite en cualquier entidad pública. ¿Qué es lo primero que te pedían? Tu copia de tu DNI. Hoy en día te piden copia del DNI. No, no, ya no nos piden. ¿Por qué? Porque eso ha sido un proceso de simplificación administrativa. Si no me equivoco, el 2016 salió un decreto legislativo que decía que RENIEC o todas las entidades van a trabajar el tema de la interoperabilidad con la RENIEC. Entonces, si yo soy una municipalidad, tengo que tener interoperabilidad con RENIEC. Entonces, ya no le voy a pedir su DNI. ¿Por qué? O sea, si el sector público, si el Estado es unitario, nos dice, es uno solo, porque la información debería estar aislada. Entonces, RENIEC pertenece al sector público, la municipalidad también, esta otra entidad también. No sé, ¿dónde más hacemos trámites? La Autoridad Nacional del Agua también, el SIS también. Entonces, todas estas entidades pertenecen, son uno solo. Pero ¿por qué entonces me deberías de pedir algo que ya lo tienes? Es unitario, se dice, ¿no? Entonces, en base a eso, o sea, de que el Estado es unitario, es que hoy en día ya no nos piden nuestro DNI, o sea, simplemente vas, te identificas con tu huella y ya está, ya no gastas sacando copia, ya no estás yendo a buscar una fotocopiadora, ¿no? Entonces, modernizar significa eso, simplificación administrativa, simplificar los trámites. ¿Quieres sacar una licencia, una autorización? ¿Por qué esperar todavía, no? Si tú solicitas un trámite, no sé, una autorización, porque, una licencia de funcionamiento, porque vas a iniciar un negocio, por ejemplo. Ya. ¿Por qué tendrías que esperar tú de que vayan a verificar, de que cumplas todo eso, si hay un principio que establece que lo que nosotros hacemos ya, o sea, se asume de que cumple todos los requisitos? Entonces yo sé, por ejemplo, que necesito estos requisitos. Es por eso que hoy en día tú vas a solicitar tu licencia y su aprobación es automática. Eso se hizo buscando mejorar lo que es el tema de los negocios, el tema
del crecimiento, ¿no? O sea, muchos cambios positivos para el tema de la economía se ha dado gracias, ¿no? A los tratados que se ha suscrito, ¿no? Porque buscamos que nuestras empresas sean competitivas, ¿no? Y una forma de ayudar es que los trámites sean mucho más rápidos. Hoy en día tú puedes constituir una empresa en línea. O sea, ya no es necesario estar yendo a SUNARP, o sea, SUNARP en línea, sí, SUNARP se llama, te permite constituir una empresa. Puedes aperturar cuentas bancarias en línea, puedes hacer trámites, hacer pagos en Págalo.p. Entonces, es parte, ¿no? La simplificación administrativa es parte de eso, ¿no? La calidad de las regulaciones. Todas las entidades del sector público tienen dos funciones o dos roles. El rol prestacional, que es dar bienes y servicios, y el rol regulador. Regulan nuestra vida, o sea, todas las entidades públicas regulan nuestra vida. Tú estás caminando, por ejemplo, eh, no sé, tienes tu vehículo, vas manejando por la calle, no puedes pasarte una luz roja, ¿no? O fumas, no puedes fumar en lugares públicos, o sea, te restringe, ¿no? Yo puedo ser libre de enfermarme porque fumo, pero te restringe, ¿no? Porque el Estado regula, ¿no? En teoría regula buscando el bienestar de la población, ¿no? Entonces, esas regulaciones, pues tienen que estar bien sustentadas, ¿no? O sea, si tú quieres, no sé, por ejemplo, pedir alguna licencia para usar, no sé, algún recurso, ¿bien? O sea, quieres usar agua, por ejemplo, para hacer uso del agua de un río, no sé, para sembrar, por ejemplo. Entonces, ¿qué te va a pedir? Si te pide trámites o te pide documentos, por ejemplo, no sé, antecedentes penales. ¿Qué tiene que ver los antecedentes penales con el uso del agua? No tiene que ver nada. Entonces, con esta regulación se quita, ¿no? Se quita. Mira, este documento es innecesario, no te sirve para este trámite. Muy bien, entonces la municipalidad o quien dé esa autorización ya no puede pedirte ese requisito. Eso está relacionado con las regulaciones. Gobierno abierto, acceder a la información pública, la coordinación interinstitucional, ya lo hemos comentado, el caso de la RENIC, que comparte información del DNI con las otras entidades, la estructura y organización, la mejora de la productividad, la gestión por procesos, ¿no? Hoy en día se está implementando lo que es también la gestión por procesos, ¿no? Tener bien claros cuáles son nuestros procesos misionales, nuestros procesos operativos o de soporte, nuestros procesos estratégicos, ¿no? Hay toda una metodología para identificar, ¿no? Estos procesos. La evaluación de riesgos de gestión también hoy en día se está trabajando bastante con este tema, ¿no? La Contraloría, por ejemplo, tiene una metodología, ¿no? Es el sistema de control interno, donde se evalúan los riesgos, ¿no? O sea, ¿qué riesgos puedo tener para cumplir mi objetivo? Muy bien, en base a eso tú planteas alternativas. En base a esas alternativas tú estableces quién va a ser el responsable. En base a eso estableces cómo va a ser, cuál va a ser la evidencia, ¿no? O sea, toda una metodología, lo que es el sistema de control interno que tiene en realidad muchos años atrás, pero recién se está cobrando fuerza, ¿no? En estos últimos años, prácticamente ya se está implementando en todas las entidades. Y el tema de gestión de conocimiento, que ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, necesitamos sí o sí información para diseñar planes, políticas. Necesitamos sí o sí información para su implementación. Necesitamos información para su evaluación. Entonces, la gestión del conocimiento no es algo sencillo, ¿no? O sea, en cada entidad pública debe haber un área especializada en este tema. Y esa área, pues, no debe ser solamente la oficina de, no sé, tecnologías de la información o la oficina de estadísticas, ¿no? Porque ellos simplemente te van a dar data. Necesitamos información procesada, necesitamos información que te sirva para toma de decisiones, ¿no? Y esos aspectos en realidad está faltándonos todavía, ¿no? Hay algunas entidades que sí, ¿no? O sea, que gestionan su información, que juntan su información, ¿no? O sea, por ejemplo, tú quieres conocer información de tu distrito, quieres conocer información de cómo va el aspecto agrícola. Muy bien, tienes que ingresar a un portal que lo desarrolla el Ministerio de Agricultura. Quieres ver el aspecto sanitario, a la página del Ministerio de Salud. Quieres ver el aspecto educativo, a la página del Ministerio de Educación. Quieres ver a los, no sé, temas turísticos, de los recursos turísticos, ya, a este ministerio, este ministerio. Entonces, imagínate, para hacer un diagnóstico de tu municipalidad, tú como alcalde, como no sé, gerente que trabaje en la municipalidad o equipo técnico que necesita plantear alguna intervención, alguna estrategia, si quieres hacer un diagnóstico de cómo está tu municipalidad, ¿cuánto tiempo imagínate que te va a tomar buscar en cada uno de los portales que desarrollan los ministerios? Entonces, la gestión del conocimiento involucra muchos aspectos y uno de estos aspectos es que la información sea de fácil acceso. Quiero información de mi municipalidad. Muy bien, entonces en una página debe de consolidarse toda la información disponible y se ha desarrollado hace poco,
se ha desarrollado una página que permite acceder a información de, a toda la información pública que está relacionada con las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? Que creo que también ahí participó INEI, ¿no? Entonces, eso es la gestión del conocimiento. Muy bien. También hablábamos del valor público, ¿no? Entonces, aquí quería definir más o menos cuando hablamos de que se genera valor público. O sea, siempre nos dicen, ¿no? O sea, se debe generar valor público, ¿no? ¿A qué se refiere específicamente cuando se habla de crear valor público, ¿no? Involucra dos cosas. Lo primero es que se tiene que satisfacer las necesidades y expectativas de las personas. ¿Qué son las necesidades? Pongamos un ejemplo sencillito. A ver, tú te enfermas. Muy bien. ¿La necesidad cuál es? Curarte, ¿no? Muy bien, esa es la necesidad. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es cómo tú esperas recibir el servicio. Ya. Te cubren la necesidad. Vas al hospital, en teoría todos tenemos un seguro, ¿no? Pero llegas al hospital. ¿Cómo tú esperas que te atienda? Que el médico me atienda bien, que haya medicamentos, que cuenten con los equipos, que me curen. Muy bien, esa es la expectativa, ¿no? Entonces, cuando se satisface la necesidad que tienes y la expectativa de cómo tú esperabas recibir ese servicio, ahí estamos hablando de que se ha generado, de que se ha creado valor público. Entonces, el valor público está afuera, ¿no? No está dentro de la entidad, está afuera. O sea, si el ciudadano dice, mira, ¿sabes qué? Sí, me han atendido, me siento satisfecho, se ha resuelto mi problema, se está generando valor público. Pero esa es una parte para que se genere valor público. La otra parte está dentro de la entidad, que es la optimización de la gestión, ¿no? O sea, ya quiero entonces generar valor público. No tengo los recursos suficientes. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer un uso eficiente, nos dice. Tengo que mejorar mis procesos, tengo que hacer tal vez, no sé, alguna reestructuración, algún cambio. ¿Para qué? Para que con los recursos que yo tenga pueda cumplir, ¿no? Esas necesidades, esas expectativas con el que vino el ciudadano. Entonces, es en esa situación donde se genera valor público. Muy bien, ahora vamos a comentar un poco sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es un sistema administrativo en realidad, ¿no? O sea, cuando vamos a hablar de los sistemas administrativos, ahí también vamos a comentar un poco. O sea, la modernización de la gestión pública es uno de los 11 sistemas administrativos. Entonces, un sistema administrativo para que se pueda implementar necesita de herramientas, ¿no? Y una de las herramientas son las políticas. Las políticas son herramientas que te permite implementar las funciones que tiene el Estado. O sea, cuando vayamos a hablar la siguiente sesión de las políticas nacionales, ahí vamos a ver, ¿no? Y estas políticas, a su vez, necesitan de sus propios instrumentos, porque finalmente las políticas son algo así como buenos deseos de lo que yo quiero, ¿no? Obviamente tiene sustento, tiene evidencia, está bien formulado, está bien proyectado, tiene indicadores, todo eso, ¿no? Pero así por así una política no se va a implementar, o sea, necesito de otros instrumentos para poder implementar estas políticas, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Pero como aquí estamos hablando también de una política nacional, entonces mencionaba, no hacía referencia a ese tema. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito para poder formular, para poder elaborar una política? Un problema. O sea, lo primero que yo tengo que saber si quiero trabajar un programa, un plan, un proyecto, una política u otro, hasta una regulación, lo primero que necesito es un problema público, un problema que afecte a la población, ¿no? Entonces, el problema público que se ha identificado para diseñar esta política de modernización es este, que los bienes, servicios y regulaciones los bienes que da el Estado, bienes, por ejemplo, vaso de leche, es un bien. Te da maquinaria para, no sé, para las limpiezas, ¿no? Cuando hay crecidas de río, es un bien. Un servicio, seguridad ciudadana, un servicio, alumbrado público, un servicio, recoge los residuos sólidos, es un servicio que también dan de las entidades públicas. Las regulaciones, el comercio ambulatorio, que se regule el tema del comercio ambulatorio, ese es también un rol que cumple el Estado, ¿no? Entonces, los bienes, los servicios y las regulaciones que desarrollan las entidades públicas no responden a las necesidades y a las expectativas que tienen las personas. Y nos dice también aquí ya la creación de valor público. Es por eso que hace énfasis, ¿no? ¿Cuándo es que se crea valor público, ¿no? Cuando el ciudadano se siente satisfecho del servicio que ha realizado. Muy bien, entonces no se está dando satisfacción a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y no se está generando valor público. Muy bien.
Y eso tiene como consecuencia de que las personas no acceden a servicios públicos y que también las personas se enfrentan a barreras burocráticas. Muy bien. Entonces, luego de eso tengo que plantear, ¿y por qué se presenta esta situación, este problema? Ahí es donde se trabaja el famoso árbol de problemas, ¿no? Ahí es donde hablamos entonces del árbol de problemas. A ver, un momentito, por favor. Ya, gracias. A ver, disculpen, continuamos entonces. Eh, Aquí es donde se trabaja entonces con la metodología del árbol de problemas, ¿no? Que básicamente consiste en identificar las causas que originan ese problema. La primera causa es que nos dice que nuestras políticas públicas tienen un inadecuado diseño. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen un inadecuado diseño? Porque no definimos bien el problema público, porque no sabemos priorizar, porque nuestros objetivos y nuestros indicadores son deficientes, porque no tenemos normas e instrumentos para poder implementar estas políticas. Muy bien. Primer problema entonces, inadecuado diseño de políticas públicas. Listo. Una vez que hagas tu diseño de una política pública, ¿qué tienes que hacer? ¿Lo dejas ahí? ¿Lo archivas? No, no. Tienes que implementarlo. Y ahí también tenemos otro problema, de que no tenemos las mejores estrategias o tenemos estrategias inadecuadas para implementar esas políticas públicas. Ya va amarrado, ¿no? O sea, no hago bien mis políticas públicas, pero tampoco al momento de implementar no lo hago de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque no tengo o no desarrollo una buena articulación entre niveles de gobierno, porque se ha perdido la rectoría, porque no hay claridad en qué le corresponde realizar al gobierno regional, qué le corresponde a la municipalidad, qué le corresponde al ministerio. Entonces, primero, no hago bien mis políticas. Segundo, no lo implemento como debe ser. Y tercero, es que para implementar, ¿qué necesito? Para implementar una política, un programa, una estrategia, una intervención, ¿qué necesito? Recursos. Y para obtener esos recursos, ¿qué necesito? Pues gestionar, ¿no? O sea, necesito maquinaria, necesito vacunas, necesito personal, necesito, no sé, otras cosas más. ¿Cómo se consigue eso? Transformando recursos, ¿no? O sea, tu presupuesto. Para dar un servicio, ¿el presupuesto es suficiente? No, el presupuesto no vacuna, el presupuesto no enseña, el presupuesto no da seguridad. ¿Qué tengo que hacer? Ese presupuesto tengo que transformarlo en qué? En medicamentos, en enfermeros, en profesores, no sé, en vehículos de seguridad ciudadana, entre otros. Entonces, eso es la gestión interna, ¿no? Parte de la gestión pública. Entonces, y ahí también tenemos limitada capacidad de gestión. O sea, tengo presupuesto, no lo sé transformar en insumos. Y eso es lo que se ve en las entidades públicas. En la ejecución presupuestal, hagamos un seguimiento en este mes que estamos finalizando ya casi el año. ¿Cómo va la ejecución presupuestal de tu municipalidad? Muy bien, eso está relacionado entonces con la limitada capacidad de gestionar. Ya, listo. Entonces, no diseñas bien las políticas. Muy bien. Al momento de implementar, no lo haces de manera adecuada. Tienes problemas para poder adquirir los bienes y servicios que necesitas para implementar tus políticas. Ahora, el otro problema es también en el seguimiento, en la evaluación, lo que hemos ido comentando, ¿no? O sea, no hacemos seguimiento o hacemos un seguimiento, pero no orientado en lo que debe ser, ¿no? Hago seguimiento a la ejecución presupuestal, que es una partecita, pero no hago un seguimiento a los resultados, a los cambios en la población. Y por último, es la insuficiente apertura del Estado hacia las personas, ¿no? La participación ciudadana, el tema de la rendición de cuentas, el tema de que, por ejemplo, el acceso a la información, ¿no? A veces por no querer que la población cuestione, se brinda información, pero en un lenguaje complicado, en un lenguaje que no es amigable con las personas, ¿no? Muy bien, entonces estas son las causas que originan este problema. En base a eso es que se plantea, ¿no? Un modelo conceptual de cómo poder solucionar este tema, ¿no? Eh, anteriormente, anteriormente, si recuerdan, se trabajaba en base a pilares, ¿no? Y a ejes transversales. Los 5 pilares se hablaba, ¿no? Y tus 3 ejes transversales. Hoy en día, cuando hablamos ya de modernización de la gestión pública, ya no se habla de pilares ni de ejes transversales, ¿no? Sino se habla de este modelo, ¿no?
en el cual nos dice que en el centro están las personas. Ese es el cambio, ¿no? En el anterior modelo de los pilares y los ejes transversales no aparecían las personas. Aquí sí nos dicen, al centro están las personas. Muy bien. Entonces, en base a estas personas, en base a las necesidades que tienen estas personas, voy a diseñar mis políticas y mis regulaciones. Muy bien, entonces, una vez que tengo mis políticas y mis regulaciones, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que tener buenas estrategias para poder implementarlos. Y para poder implementarlos, ¿qué necesito? Bienes y servicios. Estos bienes y servicios nos va a servir tanto para implementar como también para dar, ¿no? Servicios a la población, los productos que se brindan a la población. Para eso necesito que una buena gestión interna, ¿no? Gestión interna, lo que son todos los procesos presupuestales, logísticos, patrimoniales, de archivos, entre otros. Pero también necesito los resultados. ¿Qué son los resultados? Son los cambios, ¿no? ¿Para qué voy a hacer todo eso? Buscando obtener resultados. Por ejemplo, invierto recursos, invierto presupuesto en mejorar la comprensión lectora. Ya, ¿qué yo debo esperar entonces? Un cambio, que los niños, por ejemplo, tenían, no sé, un tanto por ciento, que mejoren su indicador en comprensión lectora, o en este caso son evaluaciones que se realizan, ¿no? Esos son los resultados. Pero para eso, de manera así transversal a cada uno de ellos, necesito hacer seguimiento, evaluación y mejora continua, y también la información debe ser de acceso público. Este es el modelo entonces que se plantea en lo que es esta política de modernización de la gestión pública. Muy bien, continuamos. Ahora, bueno, para los que les interesa, aquí les voy a dejar este enlace, eh, el decreto supremo que aprueba. En sí, la política, vamos a verlo, tiene son muchas hojas, ¿no? A los que les gusta la lectura, aquí tienen bastante material que se pueda revisar, ¿no? O sea, más de 200 hojas. Pero si queremos conocer de manera más resumida, tenemos una versión amigable, ¿no? Un resumen de esta política, que en 32 hojas se ha resumido, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos podemos leer y vamos a conocer, ¿no? De qué va, qué es lo que se busca con esta política de modernización de la gestión pública. Muy bien, continuamos. Ahora, este tema también lo agregué, o sea, la modernización y la interculturalidad, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? Eh, Porque finalmente, si es que se logra mejorar la gestión pública, ¿a quiénes va a llegar este servicio? Es a la población, ¿no? Es a nosotros. Pero la población peruana tiene características distintas, ¿no? O sea, no es lo mismo, no tiene las mismas necesidades un niño que está en la Amazonía que un niño que está en la sierra o que está en la costa. No tiene las mismas necesidades una mujer que tiene preparación universitaria que una mujer que tiene educación primaria. No es lo mismo hablar de una persona que se comunica, no sé, netamente en quechua, en aymara, o en un idioma, o un dialecto, idioma de la selva, que alguien que se comunica en español. No es lo mismo hablar de alguien, de una persona que va a recibir un servicio que tiene creencias, que tiene una religión distinta. eh, para ponerle ejemplos, ¿no? Hay en algunos lugares donde tú puedes llevar, por ejemplo, obstetras, médicos, con la mejor preparación, con el mejor conocimiento, para que haga, por ejemplo, controles de cáncer de cuello uterino a las mujeres, ¿no? Cuál es necesario. Pero en esos lugares, ¿qué sucede? Que muchas veces por el tema de la religión, por el tema de la cultura, a esa mujer de esa comunidad, de ese pueblo, no puede hacerle su chequeo a un hombre. O sea, si tú tienes ahí un obstetra varón, tienes un médico varón, no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no van a ir las mujeres. Entonces, si tú no conoces esas particularidades, eso es lo que se llama la interculturalidad, ¿no? Si no conoces esas características, tú puedes realizar una serie de intervenciones, gastar dinero, contratar personal, pero simplemente no te va a dar resultados. Lo mismo con el tema del idioma, ¿no? Y ahí, ¿quién tiene que participar? Más adelante voy a mostrarles un cuadro, ¿no? Cómo es que más o menos se vinculan, ¿no? Los ministerios, las entidades para una sola intervención. Entonces, el tema de la interculturalidad tiene que ir vinculado también al proceso de modernización, ¿no? Porque el servicio va a llegar a las personas. Y las personas, como les digo, somos distintos. Tenemos
creencias, tenemos idiomas, tenemos prácticas. Por ejemplo, este tema de las prácticas laborales, voy a comentarles un poco porque me parece interesante, ¿no? A ver, todos nosotros los que trabajamos en las entidades públicas, lo normal es que trabajemos de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Entonces, si tú quieres realizar un trámite, no sé, algún trámite, vas a hacer algún pago, por ejemplo, quieres ir al Banco de la Nación, ¿no? Muy bien, entonces, eh, tú ingresas a trabajar 8 de la mañana, sales 5 de la tarde. ¿Quieres ir al Banco de la Nación? Va a estar cerrado, ¿no? Entonces, ¿a qué hora se aprovecha? Al mediodía, ¿no? A la hora de almuerzo, uno deja de almorzar, se va al Banco de la Nación, pero todos hacen lo mismo. ¿Y qué vas a encontrar? Una cola, ¿no? Haces tu cola y a veces no alcanzas. ¿Qué te queda al día siguiente hacer lo mismo, ¿no? Tal vez salir un poco más temprano. Entonces, este tema de las prácticas laborales, yo vi en una entidad donde trabajaba anteriormente, ¿no? Quería hacer un trámite y me pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, había un banco de la nación que adecuó su horario a la necesidad que tiene sus usuarios, ¿no? Entonces, este banco de la nación atendía hasta las 7 de la noche. Yo salía a las 5 de la tarde y fácilmente podía hacer mi trámite, ¿no? Hasta las 7 de la noche. Pero para hacer ese cambio, para hacer esa modernización, podemos decir, no se necesitó de una ley, de un decreto, de una resolución, nada. O sea, ¿qué es lo que se hizo? Algo bastante sencillo. Y muchas veces los problemas se, o las mejoras, ¿no? Más que problemas, las mejoras que podemos hacer en la gestión pública se pueden resolver de esa manera. ¿Qué se hizo? Pues simplemente que un grupo de trabajadores de ese banco ingresaban a las 8 de la mañana y otro grupo ingresaba a las 10 de la mañana. El de las 8 se iba a las 5 de la tarde y el de las 10 se iba a las 7 de la noche. Ese pequeño cambio de horario, o sea, conversas ahí con el personal, sí, de acuerdo, listo, ya, conversas con el personal, genera un gran cambio, genera un gran beneficio, más que cambio, genera un gran beneficio en los usuarios de este servicio. Entonces, estas pequeñas prácticas se pueden implementar, ¿no? Esto está relacionado con el tema de la modernización, o sea, modernización no implica, ¿no? O sea, grandes políticas, leyes, o sea, es internamente hacer un diagnóstico y ver qué podemos mejorar para la población, ¿no? Y así, o sea, en conversaciones que he tenido, lo mismo sucede, o sea, en las municipalidades, en las entidades que hay dentro de las zonas rurales, ¿no? La población normalmente cuando, por ejemplo, en las atenciones, ¿no? En las atenciones, este es un caso también que me parece interesante. En las atenciones que se da, no sé, en las atenciones preventivas, ¿no? Para los niños, para las mujeres, para los hombres, ¿no? Sus chequeos. Entonces, el personal de salud está esperando, ¿no? De lunes a viernes y nadie llega. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes, ¿qué sucede en la zona rural? Se trabaja, ¿no? Van muy temprano a la chacra, trabajan, llegan la tarde cansado. Pero ¿qué días salen al pueblo? ¿Qué días salen? Los sábados, algunos los domingos. Entonces, ahí aprovechar, o sea, en esos días poner tu módulo, sacar una carpa y dar esas atenciones, ¿no? Entonces, es identificar las características que tiene mi población, las prácticas culturales, las prácticas laborales que tiene mi población. Y en base a eso, yo planteo un mejor servicio. Entonces, este tema de modernización, o sea, si bien es cierto, hemos hablado así de aspectos macros, aspectos generales, pero se puede implementar también en esas pequeñas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca finalmente? Dijimos, la modernización, pues dar un mejor servicio a la población, ¿no? Valor público, que era que la población, que las personas se sientan satisfechas con el servicio que reciben, ¿no? Con el servicio que reciben. Y eso es pues, generar valor público. Muy bien, entonces la otra parte que vamos a desarrollar es eh, de los sistemas administrativos, ¿no? La primera parte era de la modernización de la gestión pública, ahora vamos a hablar de los sistemas administrativos. Entonces, para hablar de los sistemas administrativos, recalcar nuevamente que la modernización de la gestión pública es uno de estos 11 sistemas administrativos que tenemos. Y para eso vamos a dar algunos conceptos generales, que tal vez muchos de nosotros ya sabemos, pero vamos a tratar de utilizar un lenguaje más amigable, más sencillo, ¿no? Siempre cuando trabajamos en la gestión pública vamos a escuchar este término, administración pública, ¿no? Entonces, un concepto así bastante amigable, bastante sencillo de la administración pública es que es una organización. La administración pública es una organización. Esta organización eh, en representación del Estado, va a atender las necesidades, los problemas que tiene la población. O sea, esta administración pública representa al Estado, ¿no? Porque el Estado, a ver, el Estado es un concepto, el Estado es una idea, el Estado es una forma de organizar.
de organizarnos. No encontramos ninguna entidad que se llame Estado. Vemos todas las entidades públicas y ninguna se llama Estado, ¿no? Hay entidades que se llaman RENIEC, SIS, Salud, Municipalidad, que tienen un nombre, pero ninguno dice, esta es la entidad pública Estado, porque no existe, ¿no? Es algo intangible, es como una idea, ¿no? Pero lo que sí te va a dar, lo que sí va a poder implementar las funciones que tiene este Estado va a ser la administración pública. Entonces, ¿esta administración pública qué es? Pues es una organización. Y una organización que está conformado por entidades, aquí estamos viendo entidades y personas. Esa es la característica que tiene la administración pública. Es una organización conformada por entidades y por personas que en representación del Estado atienden las necesidades que tienen sus ciudadanos. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo atiende estas necesidades, estos problemas? Pues lo hace transformando recursos. Sí, lo que hacemos nosotros todos los días cuando vamos a trabajar a la entidad donde nos encontremos laborando, transformamos recursos. Nos dan una serie de recursos y eso lo transformamos. El ejemplo más sencillito para poner es el presupuesto, ¿no? Nos dan un presupuesto. Ese presupuesto que tenemos que hacer, tenemos que transformarlo, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, no sé, a ver, en algún ejemplo sencillo también, en un hospital, por ejemplo, ¿no? Estoy en un hospital. Entonces, hay un área que tiene que ver con el tema de manejo presupuestal. ¿Qué va a hacer? Pues va a transformar. ¿Y quiénes van a participar en esa transformación de recursos? Muchas personas. Va a haber un área usuaria, va a haber alguien que va a hacer requerimiento, va a haber alguien que va a elaborar las especificaciones técnicas, va a haber alguien que va a hacer estudio de mercado, va a haber alguien que va a hacer la certificación presupuestal, va a haber alguien que va a firmar el contrato, va a haber alguien que va a dar conformidad y finalmente vamos a dar ese servicio, ¿no? Entonces ese es un proceso de transformación de recursos, ¿no? Y ese proceso de transformación finalmente, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en bienes, en servicios y en regulaciones que va a recibir la población. Pero para poder hacer ese proceso de transformación necesitamos realizar una serie de actividades y actividades de todo tipo, ¿no? Hasta la persona que tal vez recién ingresó de practicante y tiene que trasladar un memo a otra oficina, ese es un proceso, es una actividad, es una acción que se realiza, ¿no? Entonces, las entidades públicas o el sector público está lleno de procesos y actividades. Todos los días realizamos procesos y actividades. Entonces, ese proceso y actividades, así en un lenguaje sencillo, es pues la gestión pública. O sea, si queremos una definición así sencilla de gestión pública, es el conjunto de procesos y actividades que se desarrolla dentro de esta administración pública. ¿Qué quiere decir entonces? Que la gestión pública es desarrollado por las personas. Estas personas que forman parte de la administración pública son las que desarrollan la gestión pública. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan procesos y actividades. Es un concepto bastante sencillo. Pero como tenemos, imagínense cuántos procesos y actividades tenemos en el sector público. Es una infinidad, ¿no? O sea, si queremos tener mapeado todos los procesos y actividades, simplemente léanse un MAPRO. Busquemos algún MAPRO de una entidad. Son pues de 400, 500 páginas y algunos en volúmenes, ¿no? Yo he visto entidades que tienen de 600 páginas en 2 volúmenes su MAPRO, porque tiene identificado todos sus procesos. Entonces, si queremos hacer una compilación de los procesos que tienen nuestras entidades públicas, imagínense cuántos procesos son. Muy bien. Entonces, todos esos procesos que se realizan en las entidades públicas, necesitamos que estén organizados, necesitamos que estén ordenados, ¿no? Porque si yo voy a hacer, por ejemplo, si voy a comprar, ¿no? Voy a comprar un equipo. Ese proceso de compra debe ser el mismo en una municipalidad, en un gobierno regional, en un ministerio o en cualquier otra entidad. Es el mismo, ¿no? O sea, no es que yo soy una municipalidad y a mí permíteme comprar más rápido porque, no sé, soy una municipalidad pequeñita de una zona rural. No, o sea, tiene que seguir los mismos procesos que esté establecido en la ley de contrataciones. Muy bien, entonces, esos procesos y actividades, ¿cómo se ordenan, cómo se organizan? A través de sistemas. Entonces, los sistemas que es lo que permite organizar estos procesos y actividades. ¿Y qué son los sistemas? Pues los sistemas son un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Es por eso
que si ustedes agarran el decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los primeros artículos, si no me equivoco, el 2, ¿de qué te habla? De los principios que rige ese sistema de presupuesto. Si ustedes leen el decreto legislativo 1439, el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿de qué va a tratar sus primeros artículos? De principios. ¿Por qué? Porque los principios, su nombre mismo nos indica, por ahí comenzamos. Y estos principios nos ayudan a tomar decisiones en momentos de incertidumbres. No todo puede estar escrito. O sea, el tema de la legalidad es importante, pero no todo puede estar escrito. Por ejemplo, quiero comprar un escritorio. Ya. Eh, Podemos tener escritorio de madera, podemos tener escritorio de melamine, podemos tener escritorio de metal, podemos tener escritorio con gabinete para guardar archivadores, podemos tener escritorios con archivadores en la parte de arriba, podemos tener escritorios grandes, pequeños, en forma de L, o sea, hay de diferentes tipos. Entonces, si yo quiero un escritorio, necesito un escritorio, ¿cómo defino eso? ¿Cómo defino qué tipo de escritorio necesito? ¿Habrá alguna directiva que te diga, sabes qué? Los escritorios en el sector público o los escritorios en esta municipalidad o los escritorios en esta entidad se adquieren o se elaboran sus especificaciones técnicas de esta manera o deben de cumplir estos requisitos? No, no, o sea, cada uno, de acuerdo a la necesidad, elabora sus especificaciones técnicas. O sea, si mi espacio es pequeño, un escritorio pequeño. Si es grande, necesito guardar documentos, pondré pues con gabinetes, con archivadores, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que ver pues los principios, ¿no? Para eso nos sirven los principios. En esos momentos donde no haya una directiva, en donde no tengamos un instructivo, hacemos uso de los principios. Entonces, lo primero que tenemos que conocer cuando trabajamos con los sistemas, luego vamos a ver qué tipo de sistemas tenemos, es saber cuáles son los principios, principios contables, principios de tesorería, presupuesto, de, no sé, de la administración financiera del sector público, entre otros. Tenemos una serie de principios. Cada sistema tiene sus propios principios. Las normas ya lo sabemos, los procedimientos también lo hemos comentado, las técnicas e instrumentos son los que elaboran, ¿no? Los entes rectores. Luego también vamos a comentar un poco sobre eso. Muy bien, entonces, mediante este conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, es que se organizan las actividades que realizamos en las entidades públicas. Y estos sistemas lo dividimos en dos tipos. Tenemos un grupo de sistemas que se llama los sistemas funcionales y el otro tipo, los sistemas administrativos. ¿Cuál vamos a desarrollar nosotros? Esto de aquí, ¿no? Los sistemas administrativos, nos dice. Pero es importante conocer los sistemas funcionales. ¿Qué son los sistemas funcionales? A ver, agarremos solamente la palabra función, para hacerlo sencillo. El Estado tiene sus funciones. ¿Dónde está establecido sus funciones? En la Constitución Política del Perú. Te dice, ¿no? Que el Estado debe garantizar la paz, la tranquilidad, la educación, la seguridad, el trabajo, el libre tránsito de las personas. Esa es su función, esas son las funciones que tiene el Estado. Entonces, estos sistemas funcionales están relacionados con que el Estado cumpla esas funciones. ¿Y cómo cumple, por ejemplo, esa función que tiene de garantizar el acceso a la salud? Esa función que está establecida en la Constitución Política, de que toda persona tiene derecho a acceder a un servicio de salud. ¿Cómo lo cumple esa función? Pues lo va a cumplir a través de políticas públicas. Es por eso que tenemos políticas, la política nacional de salud, ¿no? Tema educativo, política, no sé, nacional de educación. Entonces, estos sistemas funcionales lo que van a buscar es que estas políticas públicas se cumplan. Y la característica de las políticas públicas, que luego también vamos a comentar, es que deben de tener la participación de varias entidades, porque las políticas públicas resuelven problemas públicos y los problemas públicos son complejos. Luego vamos a comentar un poco más sobre eso. Entonces, como son complejos, necesito la participación de varias entidades, no solamente de ministerios, sino también de otras entidades. Muy bien. Entonces, estos sistemas funcionales están relacionados con satisfacer las necesidades de las personas. Y los sistemas administrativos están relacionados con el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con estas políticas públicas, necesito de recursos. Ya. Entonces, estos recursos tienen
que ser regulados el uso que se le va a dar, ¿no? Es por eso que ahí nacen los sistemas administrativos. Cada uno de estos sistemas administrativos regulan un aspecto de los recursos que se hace uso en la gestión pública. Muy bien, hagamos una comparación sencillita para entender un poco más sobre estos sistemas administrativos. Yo me voy a enfocar más en los sistemas administrativos. A ver, los sistemas funcionales. ¿Cómo se crean? Se crean por ley. Actualmente tenemos 33 sistemas funcionales. 33 o 35 más o menos. A ver, vamos a ver. Aquí tengo un listado. Este es el listado de los sistemas funcionales. A ver, ¿cuántos son? 33. Tenemos actualmente 33 sistemas funcionales. Cada uno de ellos los tenemos aquí. Muy bien, entonces estos sistemas funcionales, volvemos, ¿son únicos? O mejor dicho, ¿son solo 33? No, si es que existe la necesidad, se puede crear más. En cambio, los sistemas administrativos son solamente 11. No se puede crear más. Tenemos solamente 11 sistemas administrativos. Muy bien. La finalidad. Los sistemas funcionales dijimos que es hacia las personas, ¿no? Satisfacer sus necesidades, sus expectativas. En cambio, los sistemas administrativos es para adentro, presupuesto, contabilidad, inversiones, es interno. Los integrantes, los sistemas funcionales, al estar relacionados con políticas públicas, muchas veces consideran la participación de la sociedad civil, de la población, de los beneficiarios, ¿no? Por ejemplo, si es que se quiere diseñar algún programa social, alguna intervención, es bueno que participe la sociedad, la población. Pero los sistemas administrativos, al ser en su gran mayoría temas de uso de recursos públicos, de gestión interna, entonces normalmente participan entidades públicas. Esa es otra diferencia. Y aquí es donde me voy a detener un poco más, en la rectoría. A ver, en este tema de la rectoría, en los sistemas funcionales coexiste la autoridad. ¿Por qué? Porque en un sistema funcional participan varios ministerios. Un ministerio no es superior a otro ministerio. Entonces, cuando se quiere poner de acuerdo entre varios ministerios, cada ministerio tiene su punto de vista. Es por eso que ustedes a veces se preguntarán, ¿no? ¿Por qué las decisiones que se toman a nivel ministerial, por qué las intervenciones, por qué las políticas toma tiempo? ¿Por qué es lento el Estado? Porque cuando se realiza o se quiere llevar a cabo una intervención así multisectorial, todos tienen que estar de acuerdo. Y basta que alguien no esté de acuerdo, entonces tiene que haber como un tema de negociación, ¿no? Y ese proceso de negociación requiere de tiempo. Es por eso que muchas veces es lento, ¿no? Los ministerios en realidad son bastante lentos. En cambio, en los sistemas administrativos hay un solo ente rector, el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Quién es su ente rector? La Dirección Nacional de Contabilidad Pública. El Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. ¿Quién es su ente rector? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Entonces, ese ente rector establece las reglas de juego. Un ejemplito. Este año, lo que es en tema presupuestal, la modificación o la habilitación de presupuesto para contratar locadores de servicio en la ley de presupuesto, en su artículo 9 estaba restringido. No podías, programaste 10.000, pero necesitas más locadores de servicio, más terceros. No podías incrementar presupuesto porque así estaba establecido en la ley. Entonces, la Dirección General de Presupuesto Público, que es ente rector de este sistema de presupuesto, consultó a alguien, le dijo a algún gobierno regional, a algún ministerio, ¿estás de acuerdo con esta propuesta que estoy haciendo? No, establece él solo cuál va a ser las reglas de juego en ese sistema administrativo. Entonces, regular ahí es pues facilito. O sea, lo que tú haces tiene que cumplir los demás. Es por eso, por ejemplo, que hoy en día lo que se está implementando es la contabilidad por costos en el sector público, las normas internacionales de contabilidad que se aplique al sector público. Las entidades pueden ser reacias, ¿no? Pero no depende de ellos. Quien establece que debe ser así es la Dirección Nacional de Contabilidad. Es el ente rector. Él solito decide cómo se va a trabajar. Y es por eso que si hablamos de sistemas administrativos, tenemos bastante avance en comparación con los sistemas funcionales. Solamente en el tema de información.
Si tú quieres saber información presupuestal, tenemos el portal de transparencia económica. Tú puedes saber toda la información presupuestal ahí. Pero si tú quieres saber información de un sistema funcional, cualquiera de ellos, la información no está al día, hay información desfasada, hay información así en varios lugares. Entonces, cuando hay un solo ente rector es mucho más fácil su gestión. Y aquí están algunas atribuciones que tienen los entes rectores, ¿no? Que en realidad yo lo he comentado aquí cuando hablé de esta última parte. Muy bien, aquí tenemos los 11 sistemas administrativos. ¿Ves? Son estos 11 sistemas administrativos. La gran mayoría de los sistemas administrativos están pues en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Muy bien, entonces lo que quiero mencionar aquí es algunas características. A ver, este tema de aquí, la gestión de recursos humanos. Esta gestión de recursos humanos en la práctica yo considero de que tiene dos entes rectores. Por un lado está Servir y en el otro lado está la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Luego les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Del por qué se ha trabajado de esa manera. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una consulta en lo que es, se viene, ¿no? Se viene ya lo que es el aguinaldo, ¿no? 500 soles dijeron que va a ser. Entonces, tú tienes un personal que ingresó, no sé, en octubre, quincenas de octubre, y tú no sabes si a esa persona le corresponde el aguinaldo. ¿A quién harías la consulta? A Servir, ¿no? El excelente rector. Entonces, tú envías tu consulta para ver su opinión técnica, ¿no? Entonces, en temas, y Servir, ¿qué te va a decir? Yo no respondo ese tema, le corresponde a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF. ¿Por qué? Porque se hizo una separación. Todo lo que corresponde a temas remunerativos, incentivos, todo lo que es temas de presupuesto, de finanzas, de bonos, eso, lo ve esta Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Y todo lo demás lo ve Servir. Eso es lo que está establecido, ¿no? Servir en una opinión técnica. Entonces, en la práctica tiene pues dos entes rectores, ¿no? A ver, continuamos entonces. ¿Qué característica tienen los sistemas administrativos que son transversales? ¿Qué quiere decir que son transversales? Que una oficina de contabilidad lo va a tener un gobierno regional, una municipalidad, el Congreso, el Poder Judicial, los ministerios. Es transversal a todos, ¿no? Esa es la característica que tienen los sistemas administrativos. Son transversales. Muy bien, entonces aquí vamos a resumir así de manera rápida los sistemas administrativos, los 11, ¿no? Que es lo que nos toca hoy. El primero de ellos es la gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, ellos tienen que ver todo lo que corresponde, pues, al personal, ¿no? Servir diseño manuales, procedimientos, el tema de organigramas, todo eso se hace la consulta ante Servir, ¿no? Quieres redactar, por ejemplo, tu reglamento interno de trabajo, haces tu consulta a Servir, ¿no? La gestión de legajos, todo es a Servir, ¿no? Tiene sus subsistemas. Entonces, aquí este era lo que les quería mostrar, ¿no? Mira, ¿qué nos dice aquí? No competencia, este es un informe técnico que emitió Servir sobre la no competencia. A ver, vamos a poner un poco de zoom. Aquí está. No competencia de Servir para emitir opinión en materia de ingresos de personal del sector público. Entonces, Servir dice, mira, en todo lo que es ingresos, o sea, el tema remunerativo, no me preguntes a mí. No me corresponde a mí emitir. A ver, por acá vamos a ver, aquí indica a quién le correspondería emitir, ¿no? A ver, bajamos. Aquí está. Dice. Dice, si bien en los años anteriores Servir tenía competencia para emitir pronunciamiento en materia de compensaciones en marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, habiendo desarrollado algunos informes sobre ingresos de los servidores bajo el régimen CAS, lo cierto es que desde la vigencia de este decreto de urgencia, la 44 del 2011, es la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF quien tiene competencia en materia de ingresos. ¿Ve? Es un dato importante entonces. Si nosotros queremos hacer alguna consulta relacionada con ingresos, con temas remunerativos, ¿qué dice? Servir te va a decir simplemente que no es mi competencia, sino que eso se derive o se envíe a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Muy bien. El sistema de abastecimiento, el Sistema Nacional de Abastecimiento, este es un sistema bastante particular porque su ente rector es el más reciente, ¿no? O sea, todos los sistemas administrativos, los 11 tenían ya un ente rector, pero recién el año 2018 se estableció un ente rector para este Sistema Nacional de Abastecimiento.
Es por eso que recién se está implementando, ¿no? Se está implementando algunas directivas, algunos manuales sobre este abastecimiento. ¿Cuál es? Entonces, antes se pensaba, ¿no? ¿Quién es el rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? Se decía que era OCE, ¿no? Porque él tiene que ver con las contrataciones. Y durante muchos años, OCE casi ha asumido esa responsabilidad, ¿no? Y muchos todavía siguen pensando, ¿no? Que OCE es el ente rector, no, no es su ente rector. Su ente rector es, pues, la Dirección General de Abastecimiento. ¿Y cuál es el cambio? ¿O cuál es la mejora, podemos decir, con este Sistema Nacional de Abastecimiento? Es que se implementa o se busca implementar lo que es la cadena de abastecimiento público. ¿Y por qué es importante este tema de la cadena de abastecimiento público? Es que durante muchos años nosotros nos hemos concentrado solamente en lo que son las contrataciones. Solamente vemos contrataciones, ¿no? Tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos directivas relacionadas con contrataciones. Pero si hablamos del abastecimiento como tal, antes de las contrataciones tiene que haber una planificación de lo que necesita mi entidad, qué bienes, servicios y obras necesita mi entidad. Ese es previo, ¿no? La planificación. El tema de la adquisición, en realidad, no solamente se adquiere bienes a través de la ley de contrataciones, hay adquisición de bienes que están fuera de la ley de contrataciones. Por ejemplo, imagínate, a ver, en caso de la entidad donde yo trabajo, ha comprado o ha implementado su imprenta con muy buenos equipos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, comprar, no sé, material de difusión, trípticos, no sé, libros, cuadernos, no sé, material impreso, ¿no? Entonces, eso puedo comprarlo, ¿no? Puedo llevar a cabo un proceso de contratación si es que el monto es grande y ya lo adquiero. Eso es a través de la ley de contrataciones. Pero si yo ya tengo implementado una imprenta, la forma de adquirir ya no es pues a través de la ley de contrataciones. Si yo soy una municipalidad y tengo mi almácigo, un vivero, un invernadero, ¿qué voy a producir? Voy a producir plantas. Entonces, esas plantas es como un activo, ¿no? Que tiene la municipalidad. ¿Cómo se ha adquirido eso? ¿En marco a una ley de contrataciones? No. Puede haber entidades que tienen, no sé, como una fábrica, algo, ¿no? Entonces, que puedan producir ciertos bienes. Entonces, ¿se ha adquirido a través de la ley de contrataciones? No. Entonces, la idea con este sistema de abastecimiento es que no solamente se centre en la contratación, sino en las otras modalidades de adquisición, ¿no? Por ejemplo, necesito un equipo y me dona. Hoy en día hay bastante donación, ¿no? Entonces, me dona, no sé, una empresa o me dona otro país. ¿Eso pasó por la ley de contrataciones? No, pero ya forma parte de mi patrimonio. Entonces, esos aspectos necesitan ser regulados. Es por eso que este sistema de abastecimiento, una parte es pues la adquisición a través de la ley de contrataciones, pero también regula los otros tipos de adquisiciones, ¿no? Y por último también está la disposición final. O sea, ¿qué hacemos que una vez cumpla su vida útil ese bien? O sea, no simplemente lo vas a botar, ¿no? Hay algunos tipos de equipos, de insumos que tienen que tener un tratamiento especial. O sea, por ejemplo, los que son electrónicos, ¿no? O los que, por ejemplo, no sé, las ampolletas, las vacunas, eso no se puede desechar, ¿no? Necesitan un tratamiento especial y todo eso tiene que estar regulado. Ese es lo novedoso que trajo este Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? La trazabilidad, desde la planificación, la adquisición y la disposición final. El de presupuesto público, que ya todos lo conocemos, en algún momento hemos trabajado, vamos a trabajar con el presupuesto público. ¿Qué va a regular este sistema? Pues el proceso presupuestario, ¿no? Que está relacionado con la programación multianual, con la formulación, con la ejecución, o con la aprobación antes, con la ejecución y con el tema de la evaluación. Ahora, el presupuesto en realidad, su nombre mismo te dice, es presupuesto, es una presuposición, es una proyección que tú haces. El presupuesto, ¿cuándo se programa? Un año antes, ¿no? Ya el presupuesto ya ha sido definido en abril, mayo, junio, ya se define el presupuesto del 2025. Ya, pero ¿significa que ese presupuesto ya lo voy a contar al 100%, voy a ejecutarlo? No. Nos dice, o sea, uno de los principios del presupuesto es el equilibrio presupuestario. O sea, por un lado tienes el presupuesto, muy bien, pero ¿qué necesitas?
la parte financiera que respalda ese presupuesto. Entonces, ¿quién financia el presupuesto? El presupuesto por sí solo, o sea, no te va a poder cubrir los gastos que vas a realizar. Necesitas la parte financiera, o sea, necesitas el dinero, necesitas que esté en la cuenta, ¿no? La cuenta única de tesoro. Entonces, el que financia al presupuesto es este sistema, el Sistema Nacional de Tesorería. Va a estructurar el financiamiento del presupuesto. Interesante, ¿no? Va de la mano. Ahí es por eso pues que en las municipalidades se ve más este tema, ¿no? Una municipalidad, por ejemplo, se eh, presupuesta ya 100.000 soles, muy bien, pero al otro año no se pasa algo y hay menos recaudación. ¿Qué va a suceder? ¿Esos 100.000 va a poder gastarlo? No. Recauda solamente 80.000, pues solamente 80.000 va a poder gastar. Esos otros 20.000, si bien es cierto, ha estado presupuestado, pero si no tiene un respaldo financiero, no se va a poder ejecutar. El otro sistema, el endeudamiento público, también forma parte de la estructura que se le da al presupuesto. ¿Por qué? En la pandemia, ¿qué pasó? Tenías tu presupuesto, no te alcanzaba. Muy bien. ¿Qué hacías entonces? Pues te tienes que endeudar, ¿no? Y año tras año, una parte de la estructura que tiene el presupuesto es financiado a través de deuda. Entonces, estos dos sistemas van de la mano, porque ambos financian el presupuesto, ¿no? Uno con los recursos que se capta y otro con los préstamos, con el endeudamiento. Luego tenemos la contabilidad, que es otro sistema. Este sistema va a regular los estados financieros, así como las empresas privadas tienen sus estados financieros para saber cómo marcha, las entidades públicas, si bien es cierto, la existencia no se determina en base a los resultados, en el sector privado sí, ¿no? Si no tiene buenos resultados, ¿qué pasa? Pues simplemente cierra, quiebra, ¿no? En cambio, en una entidad pública, la existencia de una entidad pública no depende de los resultados, depende básicamente de voluntad política, ¿no? Por más que no funcione la entidad, si el presidente o el gobernador o el alcalde decide o quiere que continúe, continúa. Y si no quiere, pues simplemente se elimina, ¿no? Y tenemos así, ¿no? Por ejemplo, teníamos la autoridad de reconstrucción con cambios, ¿no? Ya no existe, o sea, se le reemplazó por otra entidad. ¿Eso de qué depende? Básicamente de una decisión política, ¿no? Entonces, la contabilidad va a regular los estados financieros de todas las entidades públicas. Y esta Dirección General de Contabilidad Pública va a consolidar los estados financieros de todo el sector público, de todas las entidades. Y ahí vamos a tener un documento muy interesante. Así como el presupuesto público se aprueba por ley, donde está el resumen de todo el sector público, los resultados al final, los resultados económicos, financieros al final, lo vamos a tener plasmados en la cuenta general de la República. A los que les interesa saber, ¿no?, cuál ha sido el resultado del 2023, por ejemplo, lo tenemos en la cuenta general de la República. Pongamos en Google, cuenta general de la República. Normalmente esto se publica entre octubre se publica la cuenta general de la República. No hay información interesante porque vamos a ver las finanzas, pero como sector público, o sea, el total. O sea, si a mí me interesa conocer el tema así a nivel macro, a nivel agregado, lo tenemos aquí en la cuenta general de la República. Continuamos. La defensa jurídica del Estado, obviamente, ¿no? O sea, las entidades públicas en el cumplimiento de sus funciones muchas veces los funcionarios pueden ser sujetos, ¿no?, a denuncias. Entonces, esta defensa jurídica del Estado se encarga de organizar, ¿no?, la defensa del Estado, de no sé, de todas las entidades que forman parte, ¿no? Entonces, es por eso que se destina recursos, ¿no?, para que las entidades públicas tengan un respaldo, ¿no?, un respaldo legal ante situaciones, ante denuncias que se pueda presentar. Muy bien, continuamos. El otro tema es el de inversiones, ¿no? Inversión pública, un sistema también bastante importante, ¿no? Porque ahí tenemos lo bueno, a ver, voy a salir un poco del tema. A ver, uno de los sistemas administrativos que puede cambiar la realidad de una localidad, de una ciudad, es este sistema. El solo hecho de construir una carretera hace que cambie las dinámicas económicas de ese pueblo. Alrededor van a aparecer negocios, van a aparecer medios de transportes, van a aparecer o se va a trasladar productos. Entonces,
una inversión pública tiene esa capacidad. Si es que se realiza una buena inversión pública, puedes cambiar la realidad de una ciudad, de un pueblo, una carretera, un puente, un hospital, una escuela, dinamiza la economía, genera nuevos, a ver, ¿cómo podemos decir? Genera nuevas formas de negocio, ¿no? Entonces, o sea, llevar a cabo inversiones públicas con un buen estudio, con un buen diagnóstico, puede cambiarte la realidad de la localidad donde se invierte. La inversión pública tiene su ciclo de inversión, ¿no? Se hace una programación multianual de inversiones, donde se formula y aprueba la inversión, donde se ejecuta y al final donde se pone en marcha, ¿no? El proyecto de inversión. El tema de planeamiento estratégico también es importante, pero ahí tenemos una limitación que no se articula con el presupuesto, ¿no? El tema de planeamiento estratégico te va a, pues, regular todo lo que es el POI, el PI, el PCM, Plan de Desarrollo local, provincial, regional concertado, las políticas públicas. ¿Quién lo ve? Este sistema de planeamiento estratégico. Luego tenemos el Sistema Nacional de Control, ¿no? También un comentario, si queremos cambiar la gestión pública, al igual que la inversión, un proyecto de inversión puede cambiar la realidad de una localidad, de un pueblo, si queremos cambiar la gestión pública, o sea, la parte de la gestión pública, no para afuera, sino para adentro, un sistema administrativo que tiene ese peso de poder hacer ese cambio es el de control. Bueno, son dos sistemas en realidad. Siempre me gusta mencionar este tema. Son dos sistemas administrativos los que pueden cambiar o mejorar la gestión pública. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el presupuesto. ¿Por qué? Porque si tú eres una municipalidad y te dicen, mira, te estoy poniendo indicadores de seguridad ciudadana, te estoy poniendo indicadores de desnutrición, te estoy poniendo indicadores, no sé, de mercados, te estoy poniendo indicadores de electrificación rural, entre otros indicadores, y si tú los cumples, te voy a dar más presupuesto. Listo. Luego te dice, mira, te estoy poniendo metas para que certifiques, para que comprometas, para que devengas el presupuesto que tienes en inversiones. Si tú cumples esas metas que te estoy poniendo, te voy a dar más presupuesto. El reconocimiento, la ejecución de inversiones, ¿no? El REI. Son dos, ¿no? Para gobiernos regionales y para municipalidades. Entonces, tenemos dos incentivos. Y esos dos incentivos va a hacer de que las municipalidades, los gobiernos regionales se pongan las pilas. ¿Por qué? Porque te va a dar más presupuesto. Es un incentivo. Entonces, este sistema de presupuesto tiene ese poder de cambiar. O sea, ya le voy a dar prioridad a estos temas. ¿Por qué? Porque sé que voy a recibir a cambio un presupuesto. Muy bien, entonces con eso puedes cambiar. El otro sistema, ¿cuál es? Podemos decir que el presupuesto es la parte buena, ¿no? Como los niños, ¿no? Te doy un incentivo para que saques buena nota. Y la parte mala, o sea, sería te doy un castigo. Entonces, ¿qué sucede con cuando no cumples las funciones, cuando haces actos o no sé, cosas que no corresponden? ¿Quién interviene? Control, ¿no? Sistema Nacional de Control, o sea, la Contraloría, OSI, te pueden sancionar, o sea, te pueden inhabilitar a través de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que desarrolla la Contraloría, o te puede hacer un informe de control a través de los órganos de control institucional. Y la mayoría de funcionarios, de servidores públicos, tienen miedo cuando escuchan la palabra control, la Contraloría, OSI, como que ya se ponen en orden, ¿no? Entonces, estos dos sistemas tienen ese poder de poder mejorar, de poder cambiar la gestión pública. Entonces, este sistema, pues lo que busca es que los recursos que tienen las entidades públicas se ejecuten, se usen de una manera correcta, de una manera transparente, respetando lo que dicen las normas, las directivas, las leyes, hasta los planes, las estrategias que tiene establecido, ¿no? Muy bien. Y el último sistema es el sistema de modernización de la gestión pública, lo que hemos desarrollado en la primera parte, ¿no? Entonces, no vamos a hacer más comentarios sobre esta modernización de la gestión pública. Continuamos. Ahora, este punto también es importante. Eh, la importancia y el riesgo de los sistemas administrativos. ¿Por qué es importante los sistemas administrativos? Ya lo comentamos, ¿no? Nos permiten de que se ordenen los procesos y actividades que se realizan en las entidades públicas. Y así es, ¿no? O sea,
Si tú quieres conducir, oye, quieres, por ejemplo, elaborar una IOR, ¿no? Un tema de inversión. Todos van a seguir el mismo camino. La municipalidad, el gobierno regional, el ministerio, cualquier otra entidad, van a seguir los mismos pasos. ¿Por qué? Porque ya se ha ordenado. Quiero contratar un personal. Ya, muy bien, vamos a contratar un CAS temporal. Entonces, hay un proceso que se tiene que seguir, elaborar su perfil de puesto, publicar en el portal, no sé, no me acuerdo bien el nombre, portal de Servir, de trabajo creo que se llama, donde se prepublican, y todos los demás pasos que está establecido, la entrevista, la inducción, todo lo demás, todos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque eso ya ha sido ordenado por Servir, por este sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, eso es lo positivo. O sea, hoy en día se ha ordenado bastante lo que son toda esta parte, todo lo que corresponde a los procesos administrativos a través de estos sistemas, ¿no? A través de los 11 sistemas administrativos. ¿Es bueno? Claro que sí, es necesario que trabajemos de manera ordenada. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es, a ver, muchas veces hemos escuchado hablar la burocracia, ¿no? Y lo tomamos como un término negativo, ¿no? En sí no es negativo el término como inicialmente fue pensado, ¿no? Como Max Weber lo definió, pero ya utilicemos en la connotación negativa. Entonces el riesgo es que se burocratice los procesos administrativos. ¿Qué quiere decir? Que se haga lento, que si tú quieres hacer alguna gestión, como ya ha sido establecido todos los pasos a seguir, lo que pasa en contrataciones, ¿no? ¿Por qué nos demoramos tanto en las contrataciones? Porque año tras año, de acuerdo a cómo iban pasando no sé, los actos de corrupción, las situaciones negativas, se han ido implementando más y más y más cosas, más y más requisitos. Eso hace de que se vuelva más lento, ¿no? Las conformidades, de que cumpla con, no sé, con todos los parámetros. Entonces, el riesgo es de que como para ordenar necesitas una serie de directivas, de instrumentos, de guías, de protocolos, está bien, lo vas a ordenar, pero el riesgo ¿qué va a ser? Que respetar todo eso va a hacer que tu proceso sea bastante lento. Ese es el riesgo entonces que tenemos. Y aquí quería mostrarles, este es un video, a ver, vamos a ver si es que se puede ver. Ya, a ver. Mm, Yo creo que no se va a escuchar el audio. Un momentito, por favor. Voy a tratar de compartir el audio. Y ya está. Es un video cortito. Que lo hemos visto. Movistar Total aprovecha hasta 30% de descuento en Celus Pro. Pídelo aquí. Este es de una película que lo hemos visto, ¿no? A ver, vamos a ver unos par de minutitos nomás. Para que más o menos se comprenda, ¿no? Lo que se trata de sustentar con que una serie de procesos que van a establecer cada uno de los sistemas administrativos va a ser lento la gestión pública. A ver, atentos, por favor. Todos son perezosos. ¿Qué insinúas que por ser un perezoso no es veloz? Flash, Flash, mi Rapidash, me da gusto saludarte. Sí, es un gusto. Oficial Judy Hobbs, comisaria, ¿cómo está? Estoy muy ¿Bien? feliz. ¿Qué Tú tranquila. puedo hacer Esperaba que rastreara una por ti Pues esperaba que ahora? rastreara una matrícula. Y traigo el tiempo medido. ¿Qué número 29 T buscas? 29 THD 03. 2, 9, T, HD 03. H, D 03. D, 03. 0. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! Sí.
Sí. Ok. ¿Qué tiene un camello con 3 jorobas? ¿Qué tiene un... Embarazo. Sí, qué divertido, muy bueno. Ahora puede concentrarse en lo que estamos... Hey. Oh, ¿no? ¿Qué hace? Perecila? ¡Ay, no! ¿Sí? ¿Flash? ¿Qué? ¿Ti? ¡No! ¿N? ¡Un camello con 3 jorobas! ¡Embarazo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ya entendió! Bello. Ya, entonces, esto es a veces un poco de lo que se percibe de nuestras entidades públicas, ¿no? Ahora, el otro tema, vamos, en un momento, que nos quedamos, ya, esta es otra imagen también. Muchas veces cuando vamos a realizar cualquier trámite, a ver, tenemos dos imágenes. En la parte superior que estamos viendo muchas personas, ¿no? Que están haciendo su cola para realizar algún trámite en una entidad pública. ¿Y cuántas personas atienden? Muy pocas, ¿no? Muchas personas, y el que atiende del sector público, de una entidad pública, es uno solo. Todos están haciendo su cola. Y una vez que ingresa el documento, aquí está su trámite que quiere realizar, va a pasar por un funcionario, va a pasar por, no sé, el director general, o a ver, pasa a la secretaria, pasa al director general, pasa al director ejecutivo, pasa al jefe de equipo, pasa al analista, pasa al especialista, aquí elaboran el informe, piden opinión de otra área, entonces son muchas las oficinas por las cuales va a pasar para que se le pueda atender este trámite. Entonces, ese es un poco el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de los sistemas administrativos. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre los requisitos que se vaya a pedir o entre los procesos que se vaya a implementar y la rapidez, ¿no? De la atención de los trámites, de los requerimientos que se tiene por parte de los ciudadanos. Muy bien, ahora vamos a comentar también un tema sobre la articulación de los sistemas administrativos. Cada sistema administrativo dijimos que es un ente rector y como tal, ellos establecen todo sobre cómo va a funcionar su sistema, ¿no? Tienen esa autonomía, tienen esa potestad. Sin embargo, se debe de trabajar de manera articulada. Entonces, hay un grupo, hay un grupo de sistemas administrativos que se han articulado en lo que se conoce como la administración financiera del sector público. Entonces, esta administración financiera del sector público agrupa, agrupa ¿a cuánto? A 7, en total 7 sistemas administrativos. Entonces, ahí se va a ver lo que es el tema de la articulación. Entonces, ¿cuál es ese sistema de información que agrupa a estos sistemas? Pues es el CIAF, ¿no? O sea, en el CIAF interoperan o se articula lo que es el presupuesto, este sistema de presupuesto, el de tesorería, el de endeudamiento y el de contabilidad. Este es el CIAF SP, ¿no? El CIAF del sector público. Pero esta era con la ley anterior, la 28112. Actualmente tenemos el CIAF o el Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos, el que se le conoce como CIAF RP. Ese es el actual, ¿no? Con el 14, el DL 1436. ¿Cuál es la novedad que trae este CIAF RP? Es que aparte de estos 4 sistemas administrativos, se va a unir lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, también se va a unir lo que es el sistema de inversiones y la gestión fiscal de recursos humanos. Entonces, aquí ya tendríamos 7, aquí vamos a ver ya, aquí ya tendríamos nuestros 7 sistemas administrativos ya articulados. Imagínense, entonces, de esa manera te piden una información. No te va a pedir una información este sistema, luego al otro sistema, cada uno en sus propios formatos, ¿no? Sino que todo va a estar consolidado en el CIAF RP. Todavía no se ha implementado, la proyección es que para el 2027 más o menos ya se tenga implementado este CIAF RP. Pero todavía nos estaría faltando articular o agrupar dentro de este sistema al planeamiento, a la defensa judicial del Estado, al control y a la modernización. Pero al tener ya 7, ya es un avance
considerable. Ahora, ¿cómo se implementan estos sistemas? Una característica que tienen los sistemas administrativos es que la parte normativa es centralizada, los entes rectores lo determinan, pero la operatividad se desarrolla de manera descentralizada. Es por eso que cada uno de los sistemas administrativos se desarrolla pues en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en las otras entidades, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, vamos a vincular con la organización que tienen nuestras entidades públicas. Toda entidad pública tiene la siguiente organización. Tiene sus órganos de alta dirección, tiene sus órganos de línea, órganos de administración interna y un tercer nivel tiene sus unidades orgánicas. Una municipalidad, por ejemplo, tiene su órgano de alta dirección. ¿Quiénes son sus órganos de alta dirección? El Consejo Municipal, la Alcaldía y la Gerencia Municipal. Un gobierno regional. ¿Quiénes son sus órganos de alta dirección? El Consejo Regional, la Gobernación Regional y la Gerencia General Regional, ¿no? Lo mismo en un ministerio, ¿no? El ministerio, los viceministros y la Secretaría General. Y así, ¿no? Cada una de las entidades tiene su órgano de alta dirección. Ese es su primer nivel. Y también tiene su segundo nivel, los órganos de línea. Estos órganos de línea, a ver, sigamos comentando aquí. Estos órganos de línea, aquí se está dando la definición, estos órganos de línea implementan las funciones sustantivas que tienen las entidades públicas. ¿Qué son las funciones sustantivas? Las funciones sustantivas son aquellas funciones por las cuales se ha creado esa entidad. Pongamos un ejemplo. ¿Por qué se han creado las municipalidades? Bueno, se han creado porque queremos lograr el desarrollo económico, el desarrollo social, el tema de seguridad ciudadana, el tema del medio ambiente y otros más, ¿no? Aquí van, y otros temas más en el distrito o en la provincia. Entonces, esas funciones sustantivas le dan razón de ser a la existencia de esa entidad. ¿Dónde está establecido? Normalmente en su ley de creación, ¿no? Ahora, pongamos aquel ejemplo, tengo el organigrama de una municipalidad. Dentro de una municipalidad, ¿quién ve el tema, por ejemplo, del desarrollo social? Aquí está, la gerencia de desarrollo social. ¿Quién ve el tema del desarrollo económico? La gerencia de desarrollo económico. ¿Quién ve el tema de seguridad ciudadana? Aquí está la gerencia de servicios municipales. ¿Quién ve el tema del medio ambiente? La gerencia del medio ambiente. Muy bien, entonces, los que implementan los sistemas funcionales son los órganos de línea. Lo mismo, si queremos ver, creo que acá tengo también de otro, lo mismo sucede con los gobiernos regionales. Aquí está. ¿Por qué tenemos un gobierno regional? Porque se busca el desarrollo económico de esa región. Muy bien. ¿Quién va a implementar eso? La Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Desarrollo social, la Gerencia de Desarrollo Social. Así, ¿no? El tema de infraestructura, el tema ambiental también. Entonces ellos implementan ese sistema funcional. Muy bien. ¿Y quiénes implementarán los sistemas administrativos? Estos de aquí, los órganos de administración interna. ¿Quiénes son los órganos de administración interna? Son los que se encargan de brindar asesoramiento a la entidad o a los jefes de la entidad y también de brindar apoyo. Entonces, vamos a ver, aquí ya, con esta municipalidad. A ver, ¿quién da, por ejemplo, apoyo cuando queremos comprar o contratar personal? Muy bien, la Oficina de Recursos Humanos. Queremos comprar algún insumo. ¿Quién da apoyo en ese tema? La Oficina de Logística, la Oficina de Contabilidad, la Oficina de Tesorería. ¿Quién da, por ejemplo, en este caso, asesoramiento en temas de planes, de estrategias? La Oficina de Planeamiento, aquí está, ¿ve? ¿Quién da asesoramiento tal vez en tema de inversiones? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Entonces, los que actúan como soporte para el cumplimiento de estas funciones sustantivas se les denomina como órganos de administración interna. Y bueno, estos órganos de administración interna implementan en su mayoría lo que son sistemas administrativos, porque no solamente se rige por sistemas administrativos, no hay otros que sirven de apoyo, como por ejemplo archivo. El archivo no es un sistema administrativo, ¿no? La atención al ciudadano no es un sistema administrativo. Asesoría jurídica no es un sistema administrativo, pero también sirven como apoyo.
Entonces, los que implementan los sistemas administrativos son los órganos de administración interna. Entonces, ahí ya podemos hacer esa diferenciación, ¿no? Entre los órganos de línea y los órganos de administración interna, entre quienes implementan sistemas funcionales y quienes implementan sistemas administrativos. Lo mismo sucede con los ministerios. Aquí tenemos un organigrama de un ministerio. Obviamente, esto es mucho más complejo. Ya, pero tal vez se nos quedó algo y el tema de, ¿qué nos está faltando aquí? Estamos viendo los órganos de línea, los órganos de administración interna, pero nos está faltando, ¿y quiénes definen las políticas? ¿Quiénes definen las prioridades? ¿Quiénes definen los planes? ¿Quiénes definen cuál va a ser el rumbo que va a seguir la entidad? Es este de aquí, ¿no? Los órganos de la alta dirección. Este es este primer nivel. Entonces, cada uno de estos niveles organizacionales tienen ya establecido qué cosa van a implementar. Órganos de línea implementan sistemas funcionales. Órganos de administración interna implementan sistemas administrativos. Y los órganos de la alta dirección, como lo que estábamos viendo aquí, el despacho ministerial, la Secretaría General y los dos despachos viceministeriales, definen las políticas, las prioridades que va a tomar o el rumbo que va a tomar la entidad. Muy bien. Entonces, esta es la primera parte de estas dos sesiones que vamos a tratar. Hoy hemos visto lo que es la modernización de la gestión pública y también hemos visto los sistemas administrativos. En la siguiente sesión vamos a desarrollar lo que son las políticas públicas. Muy bien, entonces, ahora vamos a dar paso a las preguntas, a las consultas que puedan haber sobre estos temas desarrollados. Y también tener en consideración que si hay algún aporte, alguna experiencia, porque la idea también es compartir, ¿no? Tal vez algunos de ustedes han tenido experiencia en alguno de estos temas que hemos tratado y si comparten también sería genial. Damos paso entonces a los organizadores para que se pueda canalizar las preguntas. Sí, licenciado, recordarles a los participantes que tienen acceso a lo que es el chat, como también tienen la opción de levantar la mano para poder habilitarle su micrófono y puedan realizar sus preguntas. Creo que no tenemos ninguna pregunta, licenciado. Al parecer todo ha estado claro. Y sí, no tenemos ninguna pregunta, licenciado. Entonces, con esto creo que estaríamos dando por culminada la sesión del día de hoy. Pues sin antes agradecerle por la disertación del presente tema, esperando pues que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes y a la vez pues también hayan podido superar las expectativas que tenían respecto al tema del día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Les esperamos entonces en la siguiente sesión. Muy buenas noches.